Amén, gloria al Señor. ¿Me escuchan? Buenos días, Pastor King. Dios me les bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están Bendecido, todos? pastor. ¿Están durmiendo? Bendecido, bendecido. Sobreviviendo el frío. Oye, este frío está terrible. Terrible, terrible. El frío está peludo, pastor. Muchachos, me lo dicen, no es nada fácil, nada fácil. Pero por la gracia del Señor estamos en esto, ¿no? Dándole la gracia al Señor, amén. Vamos nosotros, vamos a escuchar un tema aquí, rapidito, un poquitico de música. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven aquí a mi vida, llena este lugar, quémame con tu fuego, derrama los ojos, tócame y plantame hasta que tenga que entrar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. En esta humilde vida, toma tu lugar. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Si me permiten orar, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos, Señor, las gracias por este hermoso día. Pues nuevamente, Señor, tú nos permites reunirnos, Señor, a través de este medio para comunicar, Señor, la enseñanza de las Escrituras. La distancia, Señor, no es barrera, pues obviamente sabemos que estamos lidiando con un Dios poderoso y además tenemos, Señor, esta hermosa comunicación a través del teléfono. Pero tu palabra, Señor, también, Señor, es poderosa lo suficiente como para hacer el mismo efecto que se hace en este lugar, hacerlo allá. Y gracias, Señor, pues en este día he podido disfrutar, Señor, tu presencia en este lugar en una forma especial. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Ese tema a mí me encanta, pues por ese tema yo le estoy sirviendo al Señor hoy en día. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Estamos nosotros y vámonos a continuar con la enseñanza. Estamos nosotros hablando de Felipe y el etíope. Esa fue la enseñanza de la semana pasada. No la terminamos, pero yo siento de parte del Señor hablar sobre el tema. La persecución produce frutos a favor del Evangelio. Quisiera abordar un poco sobre este tema. La persecución produce frutos a favor del Evangelio. Y vamos a volver a leer el capítulo para que este capítulo nosotros podamos nosotros apreciar un poco más esta enseñanza. Pues estamos llegando a unos tiempos que necesitamos nosotros evangelizar. Necesitamos nosotros predicar la palabra. Necesitamos compartir con la gente que está en necesidad. Y a veces es un poco difícil, pues nosotros también estamos padeciendo por situaciones. Pero a veces tenemos que nosotros salirnos del centro y poner al Cristo en el centro aún del sufrimiento para nosotros poder presentar el Evangelio. Pues nosotros pensamos a veces que cuando yo esté sufriendo menos, el Evangelio como que yo lo podría presentar mejor. Pero el apóstol Pablo habló y dijo que nosotros somos cartas abiertas. Y a veces nosotros queremos como que todo lo que está aconteciendo alrededor nuestro esté en mejor condición para nosotros luego servirle al Señor y presentarnos nosotros y presentar el Evangelio. Pero lo cierto es que el sufrimiento es parte del Evangelio y la persecución produce frutos a favor del Evangelio y lo vamos a ver nosotros en este libro de los Hechos, ¿ok? Vamos a leer las Escrituras. Hechos capítulo 8 del 26 en adelante. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó, se fue y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candaza,
Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén a adorar. Él venía a Jerusalén a adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lee? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó al etíope que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bendecimos el nombre del Señor. Este es uno de los mensajes favoritos míos. Pues obviamente aquí nosotros estamos viendo un hombre que está en medio de, y yo lo hablé esto la semana pasada, pero voy a hacer un poquitico más de hincapié en esto, porque es importante que nosotros entendamos la importancia que tiene el creyente, el que va a evangelizar, el que esté sintiendo la inquietud de parte de Dios, de presentar la palabra, de tener comunicación con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo le dé indicaciones, le dé directrices. Y nosotros a veces como que asumimos rápidamente que nosotros podemos hacer ciertas cosas, pero para tener los frutos tenemos que tener la guianza del Espíritu Santo de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Y debemos nosotros entender esto, porque miren lo que dice aquí. Primeramente, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate al carro. Tú vas en el tren, ves en cualquier lugar, y el Espíritu Santo te está inquietando a que le hable a la persona. Pero a veces nosotros pensamos: no, porque es como un lugar público, estoy en una oficina de un doctor, ¿cómo yo voy a acercarme? ¿Cómo le voy a decir esto? Pero lo cierto es que todo el mundo está en necesidad de Dios. Nosotros pensamos a veces que porque una persona esté adinerada o se vea como que está en salud, como que no necesita de Dios. Todos necesitamos el evangelio. Todos necesitamos a Jesucristo. Ahora, que ciertas personas no lo quieran admitir, que están en necesidad de Dios, pero lo cierto es que todos estamos en esa necesidad. Y nosotros que ya tenemos a Dios, en el sentido que tenemos el Espíritu Santo de Dios, que conocemos la Escritura, que conocemos de Jesucristo y que podemos tolerar, vamos a decir esto, porque también nosotros como cristianos sufrimos y lloramos igual que cualquiera que no tenga Cristo. Pero sabemos tolerar un poco mejor el sufrimiento que las personas que no tienen a Jesús. Que las personas que no tienen a Jesús. Pues las personas que no tienen a Jesucristo, cuando se les muere, por ejemplo, un ser querido, es como una desesperación, una cosa como que no saben, como que están verdaderamente en otro mundo. Pero el cristiano lo sufre. Pero dentro del cristianismo, nosotros creemos: oye, se fue con el Señor, está en mejor lugar. Que aunque nosotros sentimos la partida de la persona, pero nosotros sabemos que la persona se fue para un mejor lugar, está con el Señor, y en ese sentido tenemos nosotros consolación. Pero le dice el Espíritu a Felipe: acércate, júntate al carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lee? Nosotros podemos,
estamos hablando de un individuo que conoce escritura. O sea, él puede abordar con ese tema. Porque ya él conoce escritura y tiene la luz verde de parte de Dios para hacerlo. ¿Entienden lo que lee? Porque nosotros podemos leer las escrituras. Y hay muchas personas que conocen Biblia, que leen la Biblia. Pero cuando nosotros le decimos esto, ¿tú entiendes lo que lee? Él lo está tratando de llevarlo a él a un entendimiento de las escrituras, de que lo que nosotros leemos debe de llevarnos a nosotros, a Cristo. Nosotros no podemos leer las escrituras y irnos al Viejo Testamento para nosotros escaparnos del hecho de que tenemos que lidiar con Cristo en el Nuevo Testamento. Porque en el Viejo Testamento Él se encuentra también. Y desde la creación del mundo, desde antes de la creación del mundo ya Él era. Y estas son revelaciones que una persona que está en el mundo religioso no la va a entender. Porque el religioso entiende solamente lo que le han enseñado. ¿Y qué pasa? Cuando tú le presentas las escrituras y lo quieres llevar a ellos a una relación personal con Cristo, ahí es donde se dividen las aguas. Y ahí dice, no, está bien, hablamos en otra ocasión. Como le dijeron al apóstol Pablo cuando estaba en el Areópago, que estaba presentándole la palabra a unos filósofos, unos estoicos y epicúreos, que eran personas filósofas que siempre querían escuchar algo nuevo. El apóstol Pablo pudo haberle presentado a ellos algo filosófico también. El apóstol Pablo era bien entendido, estudió a los pies de Gamaliel. Pero el apóstol Pablo dijo, yo pongo todo mi conocimiento por basura con tal de yo conocer a este Cristo crucificado y él tener el entendimiento de Jesús. Cuando él presenta a estos filósofos el evangelio, él le dice a ellos, yo quisiera hablarle a ustedes sobre este Dios. Y él empieza a hablar de la creación y todo. Pero en el momento que el apóstol Pablo habla de la resurrección de entre los muertos y empieza a hablar con un detalle que separa la sabiduría humana con la sabiduría de Dios, ellos dijeron, en otra ocasión te escucharemos sobre estas cosas. Nosotros tenemos que entender esto, que la persecución produce fruto al favor del evangelio. Nosotros muchas veces, y yo lo he hecho también porque somos seres humanos, que cuando estamos pasando por una situación bien difícil, como que se nos tranca la garganta y ni siquiera nosotros podemos orar. Pero saben una cosa, que ese es el momento en donde a veces nuestra comunión con Dios es más cercana que lo que nosotros imaginamos. Y Dios está ahí al lado de nosotros. Nosotros somos los que pensamos que Dios nos ha abandonado. Pero lo cierto es que si nosotros toleramos un poco el sufrimiento y la situación por la cual estamos nosotros pasando, nos vamos a dar cuenta que todo esto Dios lo permite con un propósito. Y el propósito es de Él también glorificarse a través de nuestras vidas. Nosotros no podemos decirle al Señor, al sufrimiento, que no. Queremos evitar por todos los medios nuestro sufrimiento. Y queremos evitar por todos los medios que nuestros hijos sufran también. Pero lo cierto es que nuestros hijos van a tener que pasar por cierta clase de sufrimiento. Estamos en una tierra. Y esta tierra sufre. ¿Ok? No vengo a presentar un evangelio de ultratumba y de malas noticias, no. Estas son buenas noticias de parte de Dios. Que nosotros, dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le voy a decir esto. En Romanos 8, del 28 al 34, esto lo escribió el apóstol Pablo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. A los que llamó, también justificó. A los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros.
¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito. Por esta causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se dan cuenta? Y esto le escribe un hombre que estaba persiguiendo a la iglesia. Él no tenía en su mente jamás que él iba a terminar preso como la persona bajo la cual él estaba llevando preso a la cárcel. Y Dios lo permite a él que él pague un poco de la consecuencia que él le causó a la iglesia. Lo lleva a la cárcel. Y no me digan a mí que humanamente hablando que el apóstol Pablo cuando estaba allí preso dijo, oye, pensar que yo tanta gente que me metí preso aquí por este evangelio. Y miren ahora lo que yo estoy haciendo aquí. Esperando posiblemente su muerte para ser decapitado, pero antes de su antes que le corten la cabeza, decapacitación, él está recibiendo unas palabras que van a trascender los tiempos y las edades hasta el día de hoy. ¿Y dónde estaba él? Preso en Cesarea, en unas áreas de estas que era como un puerto. Ya el apóstol Pablo nunca pensaba que él iba a escribir una palabra que estuviese edificando a la iglesia hasta el día de hoy. Que inclusive cuando nosotros leemos esta escritura de Romanos, a nosotros nos trae aliento y nos da fortaleza. Porque nosotros sabemos que Dios está con nosotros. Y que es un poquitico difícil a veces decir, Señor, pero yo no veo tu mano en medio de esto. Pero Dios está logrando su propósito. Nuestro Señor dijo, la fuerza del Hades no han de prosperar en contra de la iglesia. Y esto no es nada fácil. ¿Ok? No es nada fácil. Cuando uno hace lo recto, por ejemplo, por el evangelio, por amor a Dios, por su obra, y entonces uno ve como que a uno el diablo lo está zarandeando, o que la gente poniéndosela difícil, y tú ayudas a la gente te sacan ventaja, y tu familia se puede volver en contra tuya, y uno queriendo ayudarlo, pero ellos no están en eso, no quieren. Hay personas a veces que tú lo quieres ayudar, y encima de la ayuda tuya, ellos lo que andan buscando es cómo sacarte a ti ventaja, que no debería de ser. Pero todo eso nosotros debemos de tolerarlo, pues obviamente nosotros sabemos que el Señor padeció mucho más de lo que nosotros estamos padeciendo. Bendecimos el nombre del Señor. Y a veces nosotros no vemos la mano de Dios obrar. ¿Ok? Pero Dios está logrando su voluntad en medio nuestro, aunque nuestros ojos carnales no ven como la mano de Dios en todo esto. O sea, debemos entender y recibir nosotros esta escritura del apóstol Pablo. Que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos llamó, no dice algunas cosas, dice todas las cosas. Aún las que nosotros pensamos que están fuera de nuestro control. Todas las cosas. Mira, nuestros hijos van a pasar por situaciones. Ellos van a aprender a madurar. Y a veces para ellos madurar, tienen que madurar ellos mismos pasando por su propio valle. Y cuando ellos salgan de ese valle, porque nosotros sabemos que la oración de un padre vale mucho. Tú oras, lo cubre, lo protege, lo guarda por donde quiera que se mete el Señor, guárdalo, protégelo, pon ángeles alrededor de él. Pero ellos van a tener que pasar sus propias situaciones.
te habla uno. Yo pasé una bien difícil cuando el Señor me había llamado con la hija mía. La hija mía estaba metida con los Latin Kings, estaba en ganga, estaba en unos caminos tenebrosos. Yo me amanecía llorando. Pues yo crié a mi hija desde la edad de los 6 años. Yo tomé a mi hija. Yo la crié con mi mamá. Le dije a su mamá, mira, si tú no vas a hacer lo que tienes que hacer correcto con ella, dámela. Yo voy a criar a mi muchacha. Y hasta el día de hoy está bien, por la gracia del Señor. Mantenemos comunicación y todo. De que volverá de nuevo los caminos del Señor, amén. Pero por lo menos está seria, está trabajando, está luchando por echar hacia adelante. Y ella me dice, gracias porque tú fuiste bien estricto conmigo. ¿Se dan cuenta? Que a veces nosotros nos vemos como que los hijos no van a apreciar el hecho de que tú seas estricto, pero ellos, tarde o temprano, tú vas a cosechar el fruto de lo que tú has sembrado. Y debemos de confiar que la enseñanza que le dimos fue suficiente para sobreguardarlo cuando nosotros no estamos presentes. Porque nosotros no tenemos control de estas cosas. ¿Te dan cuenta? Yo no tengo control de que el hijo mío anda por otro lado. El hijo mío policía anda por allí. Lo único que yo puedo hacer es orar, que Dios lo guarda y lo protege. Y proteja su corazón, que se guarde de la corrupción. ¿Se dan cuenta? Y todas estas cosas, cuando tú lo veas a la luz de la palabra, nosotros por eso que a veces tenemos que un poco salirnos, no voy a decir que seamos negligentes, pero sí tener el hecho pendiente de que cuando muchas cosas a veces acontecen, el mismo Dios quiere tener como más intimidad con uno. Y si no te saca como ciertas cosas del frente, o tú no vas a poder como lograr entrar en esa intimidad con Él, porque el Evangelio se presenta con testimonio. Y lo cierto es que nosotros necesitamos tener la llenura de Dios para nosotros presentarlo. Porque nosotros no somos los únicos que estamos padeciendo. Hay mucha gente que están sufriendo, que están pasándola pero bien difícil. Y nosotros que tenemos a Cristo, que podemos decirle, mira, el Señor esto, el Señor te puede ayudar. Y nosotros olvidarnos un poco de nuestro sufrimiento, podemos ser efectivos. No tenemos que esperar de que no, cuando esta situación mía se mejore, yo voy a hacer esto para con Dios. Nunca le va a servir a Dios. Nunca le va a servir a Dios. Nosotros le servimos a Dios, pase lo que pase, venga lo que venga, llueve, truene. Situaciones que acontecen que a veces sí paran a uno. Pero hay personas que logran entender que el Señor nos ha dado a nosotros las herramientas para nosotros sobrellevar el sufrir. Y más cuando Él anda buscando lograr un propósito a favor de la iglesia. ¿Ok? Porque miren, es irónico pensar, como yo dije anteriormente, que el apóstol Pablo desde una cárcel escribe esta carta apostólica. Él nunca pensaba que en una cárcel él iba a escribir una carta que trascienda las edades y el tiempo y que todavía nosotros lo estamos compartiendo. Este eunuco que está aquí, ese eunuco, no vemos nosotros el eunuco predicándole a nadie, porque Lucas, cuando escribe la Sagrada Escritura, este libro de los Hechos, él limita como a los hechos como que son más importantes y que él ha podido hoy nos presenciar o que le contaron, y hace una recopilación de todos estos datos e información. Pero el eunuco, cuando él sale y llega a Etiopía, ese eunuco fue con tremendo testimonio. Ese eunuco no llegó a Etiopía, aunque no lo vemos nosotros aquí escrito, pero tú observas Etiopía es tremendo para el evangelio. También para el mundo religioso y todas estas cosas, pero son gente que también son temerosas de Dios. Ahora fíjense, ¿qué hace? Desde que él se bautiza, dice que el Espíritu arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Eso es tremendo. Entonces, que tú estés con una persona ahí, de repente la persona, como que desaparezca como si fuera una película. Que en la película hacen todas esas cosas y que teleportation y se te transportan y están en un tiempo y tienen como una máquina del tiempo. Oye, esto fue grandioso aquí. Y esto es poderosísimo. Pero mira,
Cuando un hombre, así como Felipe, se pone en la mano de Dios, Dios puede hacer cosas grandiosas. El problema es que nosotros hemos pensado que para tú hacer cosas grandes, tú tienes que tener un título. Y si tú eres diácono, bueno, tú te limitas que yo soy diácono. Y tú estás haciendo, pero eso no quiere decir que entiendo hay una palabra poderosa para tú presentarla. Que entiendo hay una unción poderosa para tú orar. Entonces nosotros con los títulos a veces las personas como se limitan un poco a ejercer solamente la labor del diaconado. Porque uno a veces no quiere uno como ofender al que está más para arriba de uno, o al pastor, o a quien sea. Pero lo cierto es que nosotros hemos recibido la unción del Espíritu Santo. Y Felipe y Esteban tenían unción apostólica. Están los 12 apóstoles, ok, amén. A los cuales Dios llamó, pero Felipe y Esteban y los demás tenían unción apostólica también. Una unción tremenda, porque Felipe y Esteban estaban haciendo... Esteban tenía una autoridad tremendísima. Y dentro del testimonio de Esteban prácticamente, usted diría, bueno, pues el propósito de Esteban fue presentar el evangelio a este Sanedrín con autoridad, presentar al Mesías y después morir como un mártir. Eso fue todo lo que él hizo. Pero hasta el día de hoy, cuando tú lees Esteban, es una palabra que te inspira a ti a seguir a través del sufrimiento. Te pueden apedrear, te pueden acusar, pueden mentir, pueden opinar, te pueden criticar, te pueden engañar, te pueden traicionar. Y todavía tú puedes seguir hacia adelante y orar por tu corazón. Porque de él es que manda la vida. Porque vamos a ser sinceros, hay ciertas cosas que sí ofenden a uno. Ya sea como la traición o cuando los propios tuyos se levantan en contra tuya. Claro que eso te hiere. Es como una espina clavada en el corazón tuyo, como que tú no sabes cómo tú vas a sanar tu corazón. Tenemos que orarle a Dios, órale, para que Dios sane tu corazón. Y tú puedas, porque la idea de todo esto es que si el diablo logró apropiarse de tu corazón en donde en ti haya falta de perdón, tú no vas a poder tener comunión con Dios. Y si él logró esto, entonces tú no vas a poder ser eficiente. Cuando el sufrimiento tú lo albergas en una forma errónea, entonces cuando tú quieras ser efectiva para Dios, no vas a poder hacerlo porque tú tienes espina que te está clavando en el corazón. Debes orar al Señor, que el Señor sane tu corazón. No estamos diciendo que tú olvidaste esto que te hicieron o que te están haciendo, pero es que tú lo toleras, lo sufres. Pero eso no afecta tu intimidad con Dios. Tú vas, ora y siente la unción de parte de Dios. Y Dios te llena con una unción tremenda. Que cuando tú oras por la persona, las personas van a saber que tú estuviste con Dios. Eso es. Entonces, por eso es tan importante que nosotros miremos el sufrimiento con esta mentalidad de que el sufrimiento puede traer fruto. Ahora, miren. Cuando Lucas está presentando la palabra, están todavía nada más están en Samaria. Pero después de esto, cuando ya empieza la persecución, que ya prácticamente cuando aparece el apóstol Pablo, ellos se van a ir a diferentes lugares a predicar el evangelio. Y si nosotros vemos solamente ciertos hechos que están aquí recopilados en las escrituras, eso no quiere decir que no había más hombres de Dios haciendo palabra, predicando palabra y haciendo milagros por otro lado. ¿Se dan cuenta? Es que hay tantas cosas, dice la Biblia, que el Señor hizo, que todavía no daría espacio para escribir de todas las cosas que hizo el Señor. Que inclusive, y no voy a entrar en esa parte, que cuando él, creo que de la edad de los 12 hasta los 30 no hay nada, no hay nada que dice en la escritura de lo que él estaba haciendo. Claro que hay tradiciones y hay otros datos que posiblemente aparecieran por otro lado. Pero el Señor hace su perfecta voluntad aún en medio de nuestro sufrir. ¿Se dan cuenta? Y no debemos todo el tiempo, ay, si yo hubiese hecho esto, a lo mejor no hubiese pasado por esto. Ay, si yo hubiese... Entonces empezamos a pensar como nosotros tuviésemos ahora control del pasado. Ya lo que pasó, pasó. Es seguir hacia adelante. Y aún así, no se mueve no se mueve
No se cae una hoja de un árbol y no se mueve un pelo de nuestra cabeza sin la voluntad de Dios. Dios está en todo esto. Dice, y todas las cosas trabajan a favor de aquellos que han sido llamados según su propósito. ¿Ok? Miren esto. El título no te da la unción. La unción no se limita a tu título. Somos nosotros los que tendemos a controlar a veces a los hermanos con llamamientos por el celo o posiblemente la envidia o la unción que puedan tener. Y no me refiero a esta congregación, pero hay en otros lugares que yo he estado, tú observas que ha visto como cierta clase de, como un control. Y hay hermanos que tienen una unción bella de parte de Dios, que quisieran hacer otras cosas, no solamente limpiar la silla o limpiar la alfombra. Entonces nosotros tenemos que ver un poquitico más. Mira, los apóstoles no limitaron a estos hombres que eran diáconos, que ellos estaban supuestos, puedo decir, estaban supuestos, porque Esteban y Felipe eran de los 7 y estaban supuestos a estar sirviendo las mesas. Pero que cuando Dios te da a ti una palabra de poder, eso no, mira, esto no lo va a contener nadie. Yo tengo que mandar las palabras que Dios me ha dado para que las personas sean edificadas y sean bendecidas. El que se lleva la gloria en todo esto es el Señor. Por eso es tan importante que cada uno entienda que todos hemos sido llamados a ser testigos de Cristo y a hablar del Evangelio y a no tener temor de presentar el Evangelio. Porque miren, en la iglesia hay solamente un púlpito. Y casi siempre, en su gran mayoría, predica el pastor, la pastora, los ministros. Pero hay personas que pueden predicar también. Pero si tú esperas un púlpito para tú evangelizar a alguien y hablar de la palabra de Cristo, entonces tú no estás siendo de testimonio. Porque en cualquier esquina tú puedes hablar la palabra. Puedes gritarlo, puedes hablarle individualmente a la persona. Porque aquí Felipe estaba en una multitud. Están pasando ahí milagros, prodigios. Y él está presentando el evangelio. El hechicero se convierte, el mago, el brujo. ¿Qué persona hoy en día estaría en tal lugar y el Espíritu Santo de Dios le diga a él en esa tarima en donde se encuentra: salte de aquí, vete allá a la esquina, a la tienda de tal lugar? Hay una persona que necesita una palabra de parte tuya. Vete. ¿Lo va a dejar? Un poquitico difícil. Nosotros tenemos que aprender a desprendernos de ciertas cosas y entender que nosotros somos un equipo. La gloria no es solamente para una persona, la gloria es de Dios. Y Dios se glorifica cuando cada uno de nosotros obedece la voz del Espíritu Santo para hacer lo que el Espíritu Santo de Dios le está diciendo. Porque esto era lo que estaba haciendo Felipe. Felipe pudo escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Y luego, cuando le pregunta al eunuco, entiende lo que cuando le empezó a decretar la palabra, a decir la palabra, él sabía que estaba hablando sobre Isaías. Estaba hablando sobre el Mesías. Nosotros tenemos que saber, conocer la Escritura. Y si yo voy a repartir un tratado, debo de conocer lo que yo le estoy dando. Saber qué es lo que dice el tratado. Y yo repartirlo. Y yo darlo. Si te preguntan sobre el tratado, ¿qué está escrito? Entonces tú le dices algo detalladamente, pero no le da todo, pero le da parte. Y nosotros no debemos empezar, bueno, tú leíste el tratado, muchas personas lo votan, pero hay otras que no. Hay otras que lo conservan, lo doblan, lo ponen en un bolsillo, se sientan en el tren y cuando están en el tren empiezan a leer el escrito. Porque yo lo hacía, a mí me lo daban y yo me lo metía en un bolsillo, me metía en el tren y empezaba a leer el tratado. Y Dios hace su obra. Muchas veces nosotros no vemos lo que Dios está haciendo. Pero el Espíritu Santo de Dios está guiando a cada persona que ha sido llamada desde antes de la fundación del mundo. Él la está llamando. Y cuando la persona empieza a leer el escrito y sigue leyendo el tratado, posiblemente no terminan en tu iglesia local, pero terminan en otra. Pero lo importante es que Dios está siendo glorificado. ¿Se dan cuenta? Entonces la iglesia debe hacer su labor de evangelizar.
y llevar la palabra. Y no, llegar un poco más temprano al culto, al servicio, si se puede, y le dedica media hora o 20, 30 minutos a repartir tratados alrededor de la iglesia. Yo lo hacía en la iglesia donde yo estaba, en Corona. Empezaba el servicio a las 11, la enseñanza bíblica, y yo a las 10 estaba allí. Y nosotros a las 10 de la mañana salíamos afuera, repartíamos tratados, lanzábamos una predicación corta, aparecía la policía, los bomberos nos sacaban, no íbamos. O si no, repartíamos solamente los tratados, invitando a la persona al servicio de la iglesia local. Lo invitábamos. Entonces, si tú no puedes predicar, tú puedes invitar. ¿Se dan cuenta? Bendecimos el nombre del Señor. ¿Qué dice Isaías 53? Voy cerrando un poquitico, empezamos un poquitico tarde. Ya voy a ir cerrando. Isaías 53, 1 al 12 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, y le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Entonces, ¿cómo tú vas a apreciar a algo que está sin atractivo para que nosotros le deseemos? ¿Se dan cuenta? Que a veces cuando tú estás sufriendo y tú estás pasando por algo bien difícil, aunque muchas personas, mira, cuando tú te ves, tú no quieres como que la gente te vea en el rostro porque se te ve el rostro mal, tú no has dormido, estás sufriendo, estás pasando por esto o por lo otro. Pero cuando tú haces la voluntad de Dios en medio del sufrir, la persona se hace la pregunta y dice: pero ¿cómo tú puedes tolerar todas esas cosas? ¿Cómo es que todavía tú haces eso? ¿Cómo es posible? Por ejemplo, voy a decir como ejemplo, no porque él es amigo mío y está ahí, pero Eduardo, cuando pasó lo del hermana Esther, adorar a Dios en medio de eso, ahí tú ves ahí el ataúd al frente tuyo. Y tú aguardar eso un ratito mientras tú adoras a Dios. Eso es lo que se llama un sacrificio de alabanza. Entonces son cosas que la gente la ven y dicen: pero ¿cómo es que una persona con tal sufrimiento puede lograr hacer eso? No es porque la persona no la amaba, es porque hay algo que Dios ha depositado en cada adorador que trasciende el sufrimiento, porque Dios lo que anda buscando es glorificarse. Cristo estaba sin atractivo en la cruz. Murió como un criminal, está golpeado, está maltratado, está con un rostro ensangrentado. ¿Quién quiere ver eso? Pues eso era que el mismo judío, cuando lo veía a él, decía: no, ese no es el Mesías de nosotros. Nosotros no, ese fue un impostor. Pero Dios estaba logrando algo diferente a lo que ellos pensaban. Dios estaba logrando un reino espiritual. Él dijo: mi reino no es este mundo. Y cuando él dijo: mi reino no es este mundo, ¿qué le hicieron? Le pusieron una corona de espinas y le pusieron un manto escarlata a la cruz, al matadero ahí, a morir como un criminal. Y estamos hablando del Hijo de Dios. A nosotros no nos pueden hacer lo mismo. Y eso que el Señor, por la gracia de Dios, a nosotros no nos han crucificado como crucificaron a muchos de estos mártires cristianos, que lo llevaron a la cruz. Esa gente iban gozosos. Mira, gracias Señor que tú me permites morir. No voy a morir como tú, que crucifíqueme a boca abajo. A otros lo crucifican en forma de cruz. A otros ¿qué no le hicieron a los apóstoles? Entonces nosotros tenemos que aprender que aún en medio de nuestro poco sufrir, Dios está logrando algo en nosotros. Nosotros tenemos que aprender a apreciar ciertas cosas. Y no es que seamos masoquistas. No, es que nosotros entendemos que la voluntad de Dios se logra también en medio del sufrir. Y Dios quiere lograr un fruto que pueda edificar a su reino. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces, miren, para cerrar, el ejemplo de Felipe es único. ¿Ok? Sabe discernir la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, y obedecerla. Acércate, júntate a ese carro. ¿Ok? Entonces, miren, después de escuchar el diálogo, empieza, miren, cuando nosotros estamos evangelizando, para nosotros evangelizar debe de haber un diálogo. Un diálogo. Porque cuando Felipe se acerca al carro y está hablando con el eunuco, Felipe le dice, se acerca al carro y le dice:
entiende lo que lee, entabla la conversación. Hay momentos en donde es Dios quien te inquieta a ti empezarla, pero hay otros momentos en donde nosotros debemos de esperar a que sea el Espíritu Santo de Dios quien abra la puerta. Y nosotros no llegar rápidamente con una ráfaga de religión. Hay personas, por ejemplo, que cuando están evangelizando se glorían más en el del concilio a cual pertenecen o de la iglesia. Cuando yo estoy presentando el evangelio y yo estoy en la calle, yo voy a hablar de una persona y se llama de Jesucristo. Debemos ir a decir a la persona, mira, congrégate, ve a una iglesia que se predique una sana doctrina. Aquí está la dirección de mi iglesia. Si quieres escuchar la palabra, eres bienvenido. Y hacer lo que sea bienvenido. Y si es bienvenido, ya cuando llega a la iglesia, no podemos hacerlo como que él es malvenido. No, tú fuiste bienvenido, le damos la bienvenida y los saludamos. Y entendemos que hay muchas personas que nosotros no lo vamos a santificar de la noche a la mañana. No lo vamos a santificar de la noche a la mañana. Todo esto se toma tiempo. Hay personas que son santificadas rápidamente, entran en una comunión con Dios y están ahí, son obedientes. Hay otros que son rebeldes, que han pasado por muchas cosas y andan buscando un sendero de luz. Y cuando llegan a la iglesia, a veces, lamentablemente, en la iglesia le dan la malvenida. No. Gracias por venir. Toma una Biblia, lee la Biblia. Estamos orando por ti para que el Señor te ayude. Me acuerdo a un muchacho que yo le presentaba el evangelio, que él llegaba a la iglesia y cuando él llegaba era un olor a hierba que tenía tremendo, porque estaba fumando. Y él dice, no, yo no quiero. Digo yo, mira, ¿qué te importa? Llega como tú estés, olvídate de eso, entra. Olvídate de los acusadores. Tú te entras y te quedas ahí sentado. El que te quiera acusar, que te acuse. Ellos no saben lo que es cuando una persona está buscando de Cristo. Cuando yo llegaba, cuando el Señor ya me estaba llamando, que yo tenía esa sed del Señor, yo entraba, y que Dios me perdone, pero ¿qué sabía yo de esto? Yo entraba a la iglesia con 3 gramos de cocaína en los bolsillos. Y después me iba para el baño. Pero Dios me estaba llamando en el momento, ya cuando yo empiezo a reconocer ciertas cosas, entonces todo eso desaparece. Porque cuando llega el Espíritu Santo de Dios, dice, donde está el Espíritu Santo de Dios, allá hay libertad. Y el Señor te liberta, te puede libertar. Lo que no pueden hacer los centros de rehabilitación, que son buenos porque te ayudan, lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Porque donde Él llega hay libertad. Y a veces la libertad no llega tampoco de la noche a la mañana. Pero ya en el momento que el Espíritu Santo ya esté en el individuo, él se va a sentir redarguido. Y va a empezar a limitarse de ciertas cosas. Tenemos que darle oportunidad que sea el Espíritu Santo de Dios que bregue. Mira, hermano, el Espíritu Santo todavía sigue sanando y sigue libertando. Nosotros, yo creo en eso rotundamente. Hasta el día de hoy, yo lo creo. Porque ¿para qué predicar un evangelio si nosotros no creemos que Él pueda sanar o pueda libertar? Démosle tiempo. Él trabaja en el tiempo de Él. Démosle tiempo. Y Él va a hacer su santa y divina voluntad. El Señor es glorioso. Es tremendo el Señor. El Señor es maravilloso. Hermano, no hay nada mejor que lo que tenemos nosotros. No hay nada mejor, no hay nada mejor. Olvídense de los números. Y no estoy diciendo que no debemos de evangelizar, invitar a la persona. Pero mientras estamos, lo que estamos, tenemos que tener hambre y sed de Él. Y darle la reverencia, la gloria y la honra que Él se merece. Y la gloria de Dios va a seguir descendiendo. ¿Se dan cuenta? Cuando estemos llenos de esa gloria y llenos de ese poder de Dios, entonces nosotros vamos a salir como salieron aquellos que estaban esperando que el Espíritu Santo de Dios le diese un toque, porque a veces necesitamos una infusión de su poder. Que el Espíritu Santo de Dios nos toque, nos llene. Amén. Gloria al Señor. Así que, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos, Señor, las gracias, pues nuevamente hemos podido, Señor, presentar el evangelio a través de este medio. Y es mi oración desde este lugar, Señor, que tú toques sus vidas. Toca, Señor, sus corazones. Llénalo, Señor, de tu presencia. Activa, Señor, el don de Dios que tú has puesto en cada uno de ellos, que aviven el fuego del Espíritu Santo de Dios, porque hemos sido llamados, Señor, para estos últimos tiempos.
Estos son los tiempos de gloria de la iglesia. Tenemos que seguir orando y presentando la palabra de nuestro Señor Jesucristo hasta su venida que se aproxima. Dios me le bendiga a cada uno de ustedes y los tengo en mis oraciones día y noche. Amén. Dios me le bendiga y gócense grandemente en el servicio. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Decido, pastor. Amén. Amén. God bless. Bendiciones.